Hoy, Día del Padre, feliz día a todos los papás, feliz día a nosotros. El otro día, ayer fue, Vero, que veíamos el documental de la Antártida. Sí, sí, ayer o anteayer. A nosotros nos gusta ver esos documentales de viajeros que van y van a lugares. Y era un muchacho que viajaba a la Antártida. En realidad quería hacer un viaje a la Antártida, era el ucraniano, y se subía a un barco ucraniano que llevaba provisiones a una base ucraniana, no en la parte continental de Antártida, sino en la parte insular, en la parte de las islas. Resulta que Ucrania, después que se separa de la Unión Soviética, Rusia se queda con todas las bases que había en la Antártida. No sé si conocen esto, pero la Antártida no pertenece a nadie y pertenece a todos. Y hay un montón de países que reclaman la Antártida porque hay un montón de recursos. Y donde hay recursos, fíjense las guerras que hay. Las guerras que hay no son porque por Alá, por Jehová, no, son por recursos, lamentablemente. Entonces, dice que Inglaterra les donó a Ucrania una base que está en una isla que tiene 1 kilómetro cuadrado, en serio. Están las casitas y un patiecito nada más, ahí está. Pero más allá del lugar, dice que ahí, saben todo el mundo que en la Antártida los pingüinos, ¿no? No hay osos polares en la Antártida, por las dudas. Pero allá son los reyes de los pingüinos. Entonces, cuando uno va llegando a la base, se ve que los pingüinos te están esperando. No sé para qué te estarán esperando, pero te están esperando los pingüinos. Y por una cuestión de acuerdos que han hecho de la Antártida, no se los puede tocar. No se los puede tocar, o sea, sí, si vos te quedás y ellos se acercan, bueno, si ellos vienen te tocan, pero vos no podés acercarte, molestarlos, perturbarlos, nada. Pero más allá de eso, me llamó la atención una cuestión de los padres pingüinos. Los padres pingüinos, ¿sí?, son monógamos. Cuando ellos empollan, o sea, cuando tienen un huevo, se turnan un poquito cada uno para incubar el huevo, y en realidad tienen como particularidades, como hay algunas aves que son muy hábiles para comerse los huevos, casi no se levantan del nido, y el cambio es medio como que coordinamos para que las aves no me lo... Pero una vez que crece, ellos están acostumbrados, las crías, a que los padres les den de comer. Y era muy gracioso ver, un padre le daba de comer a dos hijos y se le acababa la comida. Tampoco puede buscar comida eternamente. Y cuando se le acababa la comida, los hijos le seguían pidiendo comida. Y el padre se tomaba el campo, se iba, como diciendo, ya me hartaron, vénganse. Y los pingüinitos iban por detrás de él, ¿no? Como diciendo, bueno, quiero contarles algo. Papá Celestial no es un papá pingüino. Y siempre tiene provisión la que nos hace falta. Y cuando lo busquemos no va a ser de esos padres que se escapan como este pingüino, sino que es un papá que siempre va a estar atento. Ahora, uno dice, bueno, pero ese padre que yo te estoy contando, un padre por ahí puede estar lejos o puede estar muy idealizado, porque es verdad que Dios es un Dios perfecto. ¿Sabían eso, no? ¿Sí? Y ahora a veces nos hace falta ejemplos un poco más terrenales. Entonces, el mensaje de hoy cambió como 20 veces el tema del mensaje, pero quedó un padre, cuando Dani Alvarenga me pidió el título, digo, bueno, un padre que caminó con Dios. Y hay un montón de personas en la Biblia que caminaron con Dios, pero hay uno que es muy particular, su historia, y que como suele pasar en la Biblia, nos muestran las cosas buenas y las cosas malas de las personas, porque si no terminamos idealizando, ¿no? David fue un rey fabuloso, pero se la remandó también. Salomón fue un rey sabio que expandió su territorio, pero también se la remandó. Pedro fue un gran predicador, pero ¿es así o no? ¿Conocen las historias de estos? Bueno, hoy vamos a hablar de un papá que caminó con Dios y pudo salvar a su familia. Y estoy spoileando un poco la predicación, pero es alguien que caminó con Dios y por caminar con Dios
pudo salvar a su familia. Vamos a ir a Génesis, capítulo 5. Versículo 8. Parece que vamos a tener que hacer dieta, pastor, porque la otra vez predicaba la pastora que está flaquita. Piropo para el pastor, no sé, no hacía tanto ruido esto. Y la otra vez predicó Clary y tampoco hacía ruido. Es el problema, vamos a tener que bajar de peso. 5:28, ¿lo tienen? Dice, habiendo vivido Lamec 182 años, engendró un hijo. Y le puso por nombre Noé. Y dijo, este nos dará consuelo de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos y de la tierra que Yahvé maldijo. Y luego de haber engendrado a Noé, Lamec vivió durante 595 años y engendró hijos e hijas. Y el total de los días de Lamec fue 777 años y murió. Y termina el capítulo diciendo, y Noé tenía 500 años de edad, y Noé engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Primer detalle, ¿de quién estamos hablando? ¿De Lamec o de Noé? ¿Quién les parece? ¿Quién habrá salvado a su familia? Noé, ¿bien? Y acá hay un primer dato interesante de Noé. Lamec a los 180 años tuvo hijos. Lo tuvo Noé. Y le puso por nombre Noa o Noé, que significa consuelo. ¿Qué significa consuelo? Los nombres en el Antiguo Testamento son proféticos. Los nombres tienen que ver con realidades. Los nombres tienen que ver con las expectativas, pero no solo con las expectativas del Padre, sino con lo que Dios piensa hacer con esas personas. Puede significar descanso o reposo, porque los versículos que siguen, el capítulo que sigue, habla precisamente del desastre que era la tierra en la época de Lamec y en la época de Noé. No nos vamos a detener mucho en eso, pero sí me interesa ver esto. Lamec a los 182 años engendró un hijo y después tuvo muchos hijos e hijas. ¿Estamos hasta acá? Ahora, Noé fue alguien diferente, porque ¿cuándo tuvo sus hijos? A los 500 años. Miren esas personas que te dicen, nene, ya estás grande, empezá a tener hijos. ¿Sí? Sí, ya estás medio grande, a ver si empezamos a activar la fábrica. ¿No han escuchado eso? ¿Sí? Es la inseguridad, la insaciabilidad del ser humano. ¿Cuándo vas a tener novia? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te casaste? ¿Cuándo vas a tener hijo? Cuando te primer hijo, ¿cuándo vas a tener él? ¿Y después? Dale, ya tenés dos nenas, el nene, tenés dos nenes, junta sí, mejor 3 que 2, qué sé yo. ¿Es así o no? Ahora, Noé era un bicho raro para la época, porque tuvo hijos a los 500 años, cuando su papá y la gente que estaba alrededor a los 180. Se tomaban un tiempo los muchachos para tener los hijos, ¿no? Pero Noé tuvo, ¿y saben qué dice la Biblia? Que su papá tuvo a Noé y después tuvo hijos e hijas. Y acá cuando habla de hijos e hijas, habla de que tuvo muchos. Ahora Noé solamente tuvo 3. Y ya estaba marcando alguna diferencia. Es interesante empezar a ver estas cosas, ¿no? ¿Qué nos aportará? Ya lo vamos a charlar un poquito. El capítulo 6 comienza de una manera un poco, porque dice que los seres humanos empezaron a multiplicarse, pero cuando se empezaron a multiplicarse, empezaron a haber algunos problemas. Ustedes saben que el relato del diluvio, que es el central de la vida de Noé, iba a ser la famosa historia. ¿Ustedes saben cuántos animales metió de cada especie Moisés?
Ah, Noé, no Moisés, porque ese es un chiste que saben hacer, ¿no? Entonces ya uno responde animales, pum, eso enseguida lo asocia con el arca. Ahora, el diluvio, el diluvio está contado no solo en la Biblia, sino que está contado en dos relatos antiguos más. Uno se llama, no importa el nombre, después no se van a acordar, y el otro día veía un humorista que decía, dice, fui a la reunión y volvió y mi esposa me preguntó qué había hablado. Y el humorista decía, si es un pastor bautista, ¿sí? El pastor bautista te va a hablar de alguna palabra en griego, alguna de esas, ¿no? Entonces, después va a decir, la verdad que no sé, pero el pastor habló de alguna palabra en griego que no tengo la menor idea, ¿eh? Y no sabe lo que sabe el pastor. Y la idea no es que ustedes se queden con la palabra en griego, sino que se queden, o en hebreo o la que sea, sino que se queden con una palabra que cambie la vida, que me ayude a mejorar. Simplemente esto es fundamento para ver que esta historia es una historia que realmente pasó. Hay dos historias parecidas, no iguales, pero que una me llamó mucho la atención. Una es la épica de Atacasis. No sé por qué se llamará así. Y la otra se llama la epopeya de Gilgamesh. Y la epopeya de Gilgamesh fue la que más me llamó la atención, porque dice que los dioses, yo entiendo que estas tres deben haber sido contadas por los descendientes de los tres hijos de Noé. Seguramente la Biblia llegó por Sem, que fue el de los semitas, el de los que después nacen los hebreos, pero otra debe haber sido contada por los descendientes de Cam y otra debe haber sido contada por los descendientes de Jafet. Simplemente es una hipótesis mía. Ahora, la historia de Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh, cuenta lo siguiente, dice que los dioses se aturdieron por el ruido que había en esa época. Entonces los dioses se hartaron del ruido y mandaron el diluvio. Y la realidad era que había mucho ruido en esa época. Porque dice el relato, vamos a ir a el 6.3. ¿Lo tienen? Entonces dijo Yahvé, no permanecerá mi aliento con el hombre para siempre, porque es carne, y serán sus días 120. ¿Cuánto había vivido el papá de Noé? ¿Cuánto había vivido Noé hasta ahí? 500. Dios dijo, basta, muchachos, están haciendo mucho lío, les voy a dar 120 años. 120 años. Aún así es mucho. ¿Cuántos conocen gente de 120 años? ¿No? Hoy una expectativa bastante amplia. Dice así, viendo Jehová el 5, que la maldad de los hombres se había multiplicado sobre la tierra y que toda tendencia del pensamiento de su corazón era hacia el mal, le pesó a Yahvé el haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió tristeza en su corazón. Realmente hacían mucho ruido. Entonces, ¿qué pasó? Dios dijo en el 7, borraré de la faz de la tierra los hombres que he creado, desde los hombres hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me ha pesado el haberos hecho. ¡Wow! ¿No? Qué decisión, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos querido tirar todo por ahí diciendo, ya me cansé, estoy harto de esta situación? ¿A alguno le ha pasado alguna vez? ¿Sí? Bueno, hay gente que a veces no entiende esto, ¿no? Pero Dios también por ahí, como nos hizo su imagen y semejanza, a veces tuvo sentimientos parecidos a los nuestros. No es un Dios que no sepa qué nos pasa. La Biblia nos cuenta que Jesús lloró por su amigo. O sea, no era que él sabía que lo iba a resucitar, pero aún así lloró por su amigo. Y acá Dios, en cierta forma, puede que se haya sentido un poquito frustrado, un poquito mal con la situación. Pero, y eso es algo que me gustó el otro día, estábamos acá
acá con los prejóvenes el miércoles pasado en el aposento, y alguien había escrito, pero Dios. Y a mí me gusta la idea, cuando uno estudia un poquito de oratoria, dice que hay una palabra que es horrible cuando uno está hablando, porque como que anula todo lo anterior. Y la palabra es pero. Cuando vos venís diciendo, che, qué linda que estuvo la comida, pero, o sea, hermosa, pero... Cuando alguien dice, qué bueno que te portaste hoy en el jardín, pero... Y acá me gusta la palabra pero porque acá está pero Dios. Pero, dice mi versión, capítulo 6, versículo 8, dice, Noé, a pesar de toda la maldad, había alguien diferente. Pero Noé encontró misericordia a los ojos de Yahvé. El 9 dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo y perfecto en sus generaciones. Y Noé fue agradable a Dios. ¿Su Biblia dice perfecto? ¿Dice perfecto? Intachable, justo, íntegro. Saben, la palabra ahí que se usa, que no les voy a decir para que después ustedes no digan, el pastor dijo de tal palabra, después no me acuerdo cómo se llamaba, pero la palabra que se usa ahí es una palabra que Jesús después la toma de nuevo. La vamos a ver en el Antiguo Testamento y la vamos a ver en el Nuevo Testamento, pero la palabra realmente implica perfección. Perfección. Y uno dirá, pero ¿cómo puede ser esto si yo estoy hablando de una persona imperfecta? Si ustedes ven un poquito más adelante en el capítulo 9, Noé se emborracha. Noé era perfecto porque la idea que Dios tiene de perfección no es la idea que nosotros tenemos de perfección. La idea que Dios tiene de perfección es aquella cosa que sirve para el propósito que fue creada. En realidad, vamos a usar un ejemplo simple. ¿Ustedes para qué usarían una cuchara? A ver, vamos a ser un poquito más explícito. ¿Para qué usarían una cuchara sopera? ¿Verdad? Para el locro. Que es como una sopa espesa. ¿Está bien? Ahora, ¿usarían un tenedor para una sopa? ¿Está? Entonces yo puedo decir que la cuchara sopera es perfecta para la... Ok, ¿está bien? El tenedor, ¿para qué es perfecto? Para el asado, muy bien, para pinchar el asado, muy bien. El tenedor es perfecto para pinchar comida. Conozco algunos hermanos que han pinchado otras cosas. ¿Está? Conozco algunos hermanos que han pinchado la mano sirve para eso, pero no es perfecta para eso. ¿Sí? Hay otras cosas que sirven mejor, chicos, para pinchar. No, mentira. ¿Está? Ahora, la idea de perfección que Dios tiene para con el ser humano y para las cosas tiene que ver con algo que cumple el objetivo para el cual fue hecho. Entonces, cuando yo busco la Biblia, leo ahí en Génesis 17 que Abraham era perfecto. Abraham fue perfecto. Pero Abraham se la remandó, se fue a Egipto, mintió sobre su esposa. Hizo un montón de cosas incorrectas, pero fue perfecto. Porque Dios tenía un plan con Abraham y Abraham lo pudo cumplir, porque fue creado para eso. Ahora, quiero sí detenerme en algo que me llamó muchísimo la atención. Otra historia es la de Caleb. Caleb también era perfecto. Cuando uno lee el Deuteronomio, dice, este es un varón perfecto, porque Caleb tenía un objetivo, que era conquistar la tierra prometida. Y cuando llegó el tiempo de Caleb, Caleb dijo, tengo 80 años, no importa, mis fuerzas siguen siendo las mismas. Y Dios me dijo que iba a hacer esto. Dios me hizo para conquistar este lugar. ¿Y a qué no saben? ¿Lo pudieron frenar a Caleb? No. Porque él tenía claro para qué era perfecto. Porque Deuteronomio 1:3 lo dice. Pero acá me llamó mucho la atención algo que tiene que ver con la perfección en el pueblo de Israel. Porque uno piensa en un hombre, piensa en Abraham, piensa en Caleb. Pero Deuteronomio 18, los invito a que busquen.
18:13. Se usa la misma palabra que se usa para describir a Abraham, para describir a Caleb, acá en 18:13. Y dice algo así: serás perfecto ante los ojos de Dios. De nuevo, así en el aire está media como... Ahora miren esto. Vamos al 9 del mismo capítulo. ¿Lo tienen ahí? Dice, cuando hayas entrado a la tierra de Yahvé, que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las prácticas de esas naciones. Romanos dice que no tenemos que conformarnos a este mundo. ¿Sí? Miren el paralelo. 10. No sea encontrado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, una práctica que se hacía en aquel momento. Dice, ni quien practique adivinación, ni quien engañe mediante artes mágicas, ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni alguien que consulte a los espíritus familiares o a los adivinos, ni alguien que consulte a los muertos, porque todo el que haga estas cosas es abominable a Jehová tu Dios. A causa de estas abominaciones, Yahvé tu Dios los expulsa delante de ti. Y termina diciendo, serás perfecto delante de Yahvé tu Dios. Y acá hay algo que decir, pero yo no voy al curandero de la vuelta. Yo nunca me hice tirar el cuadrito, ni curar el empacho. Yo nunca... Sí, ustedes miran qué tiene que ver todo esto con Noé, pero ya vamos a llegar. ¿Está? Yo me voy así, pero vuelvo. Pero ¿saben cuáles eran prácticas que tenían los pueblos de la zona, los pueblos que vivían en la tierra que Dios les había prometido que iban a conquistar, la tierra donde hoy vive el pueblo de Israel? Eran prácticas que eran como hasta más sencillas que ir y buscar a Dios. Eran prácticas hasta mucho más sencillas que arrodillarse y decirle, Dios, ¿para qué soy perfecto? Eran prácticas mucho más comunes el tirarle la pelota al otro para que me diga qué es lo que tengo que hacer. Y saben, si alguien quiere ser perfecto delante de Dios, en el sentido que les estoy contando, que hacer lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es buscarlo a Dios yo. No buscar intermediarios. Es verdad que desde este lugar, desde una prédica por internet, desde una célula, Dios te puede hablar a través de otra persona. Pero el que va a confirmar la palabra va a ser Dios en persona. Ningún adivino, ningún pastor de moda, nadie más va a transmitirte eso para lo cual estás creado, para lo que Dios te pensó, que la presencia de Dios cuando la buscas. En la oración, en la adoración, en la lectura de la palabra. No era perfecto. Volvemos. Y Jesús habló también de la perfección. Miren, vamos a Mateo capítulo 5. Jesús estaba hablando en el Sermón del Monte. Voy a leer un texto un poquito largo, pero me interesa que entendamos de qué se trata esto de la perfección. El 38 dice así. ¿Lo tienen? ¿Han escuchado que se dijo ojo por ojo y diente por diente? ¿Mm?
la ley del talión, la del código Hammurabi. Dice, pero yo os digo, no enfrenten al maligno, sino al que te golpee en la mejilla derecha, ponerle la otra mejilla así. ¿Es así o no? ¿Dice eso? ¿Le pongas la otra mejilla así? ¿No? ¿Le dejo la otra mejilla? No, dice, déjalo que te... Poner la otra mejilla porque también te golpee si tiene ganas. Al que quiera tener pleito contigo y despojarte de la túnica, déjale también el manto. Y cuando alguno te obligue a ir una milla, ve con el 2. Todo esto para predicar un montón. Simplemente quiero ver el contexto. El que te pida, dale. Y cuando alguno desee pedirte prestado, no se lo niegues. ¿Han escuchado que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Esta era una pauta. Los israelitas odiaban a los otros, a los gentiles. Los gentiles eran considerados perros, pero no el perro que tenemos ahora, el mascotita que le lavamos, le cortamos el pelito, las uñas. No, no, no. Eran realmente animales salvajes. Eran considerados casi no humanos. 44 dice, pero yo les digo, amen a sus adversarios, bendíganlos a los que los maldicen, hagan bien al que los aborrece y oren por los que los llevan por su fuerza, por la fuerza y los persiguen. Para que sean hijos de su Padre, que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre los buenos y los malos, y hace llover sobre justos e injustos. Y acá viene el detalle. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? He aquí, ¿no hacen también esto los publicanos? Y si solo a sus hermanos saludan, ¿qué hacen de más? Miren, ¿no hacen también esto los publicanos? Sed pues perfectos, tal como su Padre que está en el cielo es perfecto. Vuelvo a decir, acá no está hablando de una pureza ritual, de no meter la pata. Está diciendo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y saben, Noé, y ahora sí los invito a que vuelvan a Génesis 6. Noé era perfecto en ese sentido. Era así. Entonces, hay un detalle. Dice que Dios miró la tierra, que estaba corrompida, y en el 13 Dios habla con Noé. Porque recuerden que Noé ya venía siendo un bicho diferente. Dice que habla con Noé y Dios le dice en el 6:13, a mi presencia ha llegado el fin de toda carne, porque la tierra se llenó de iniquidad delante de ellos, y he aquí que yo lo destruiré juntamente con toda la tierra. El 14 dice, harás pues para ti un arca de madera de acacia, dice mi versión, ¿sí? ¿Cómo es que dice? Ciprés, ¿sí? Hay otra que dice ofer. En realidad la palabra es ofer, pero como no se ha encontrado que era esa madera, ¿verdad? Como no se ha encontrado que era esa madera, le pusieron acacia ciprés como para que uno entendiera que era una madera buena. Y ahí dice, ¿cómo la harás? Dice, de la mía dice acacia. La harás con compartimentos al arca, la calafatearás el exterior y el interior con brea. La harás de una longitud de 300 codos de largo, de anchura de 50 codos y su altura de 30 codos. Le harás ventanas para el arca. Vean que dice un codo desde arriba hacia abajo. Le harás una puerta. Y más adelante le dice que le iba a hacer de 3 pisos. ¿Está bien? Toma vos. Ahora, las dimensiones del arca son muy notables, porque 135 más o menos metros tenía, era casi un buen barco. Pero el problema es que no era un barco, porque en realidad era como una gran caja de zapatos.
Era una gran caja de zapatos. ¿Vieron que los dibujitos que la ponen en el arca como un barquito? Eso era una gran mentira. Es una gran mentira. Era una caja de zapatos. Sí, lo que estaba estudiando era que tenía las dimensiones en proporción a los barcos actuales. El largo y el ancho y el alto, las proporciones que tienen, son las proporciones que tienen los barcos actuales. Otra cuestión que no menciona en el arca es cómo era el techo. Pero cuando uno lee un poquito más adelante, dice que cuando ya paró la lluvia, dice que Noé descubre el arca. Y la lona que saca era de cuero. Todo el mundo piensa que era una caja de zapatos y había hecho el techo de madera, pero en realidad lo que da a entender la escritura es que el techo era de cuero. Imagínense, estamos hablando de el tamaño de una cuadra y media. ¿Estoy diciendo? Pequeña lonita, don Noé para cubrir el arca. 3 pisos de altura. 3 pisos de altura. En coso. Dice que tenía 135 metros de largo, 22,5 metros de ancho y unos 13,5 pisos de 13,5 metros de alto. Y hay un detalle sumamente interesante. ¿Por qué decimos arca y no decimos barco? Porque en ningún momento en la Biblia habla de que Dios le dijo que hiciera un timón. En ningún momento, ¿saben lo que es el timón? Es una paletita que se pone atrás en los barcos para darle dirección. Muy bien, allá me están siguiendo, qué bueno eso. Ahora, detalle. Cuando Dios me pide que haga algo, Él es el encargado de manejar ese proyecto. ¿Saben por qué no le dio timón? Por la misma razón que Dios hizo al hombre al final de la creación, y esto lo he dicho 200.000 veces. Porque si le hubiera dado timón, seguramente Noé o alguno de los hijos iba a querer llevar el arca a algún lado. ¿Saben? Para los que vieron, la doña Mirta dice que el público se renueva. ¿Saben por qué Dios hizo al hombre al final de la creación? Para que el hombre no opinara. ¿Está bien? Si Dios hubiera hecho el hombre, al principio de la creación, el hombre hubiera opinado, hubiera dicho, no, hacer el árbol más, que no se caigan las hojas. El árbol no me gusta verde, el pasto, hacerlo rosita. ¿Por qué manzana en un mango? No sé, algo que sea más, un kiwi, no sé qué les gusta, claro. Claro. ¿Está? Esa sería la cuestión. Dios no hizo el arca, no le dio indicaciones a Noé que hiciera el arca con timón. Porque es una gran verdad esta. Cuando Dios nos mete en algún proyecto, ¿qué queremos hacer nosotros? Darle nuestra impronta. No, Señor, mira, yo iría para aquel lado y movemos el timón para este lado. Ahora, el gran secreto de Noé fue el siguiente. Dice algo que se repite, 6:22. Dice, e hizo Noé todo lo que Dios le mandó. ¿Está bien? Y saben, esto se vuelve a repetir. ¿Dónde se repite? Vamos rapidito a un par de versículos más adelante. El 5 dice, e hizo Noé todo lo que Dios le había mandado. ¿Saben por qué Noé salvó a su familia? Ahora, ¿lo de Noé fue fácil? Esa es una buena pregunta. Para nada. La Biblia no nos dice cuánto tiempo tardó Noé en hacer el arca. Pero, no sé, leía el otro día la cuestión de la eternidad para el tiempo, para el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Ustedes saben que no existe la palabra eternidad en hebreo? No existe la palabra eternidad, sino que existe una palabra que se usa como futuro incierto. Y en realidad los hebreos
del Antiguo Testamento, ellos no medían las cosas por tiempo, sino medían las cosas por hechos. Y ustedes pueden escuchar, pueden haber leído, cuando, por ejemplo, se presenta con Gedeón el ángel, Gedeón le dice, hey, ¿dónde está el Dios que nos sacó de Egipto, que lo sacó a Abraham? ¿Está? Eran hechos. Cuando Pedro predica, ustedes van a ver que la estructura de la prédica de Pedro dice, este es el Dios que hizo tal cosa, tal otra, pero ahora Dios se ha revelado. Y no es solo hechos, sino es comunión. Y el secreto de Noé fue que él pudo tener comunión con Dios, pudo caminar con Dios, pudo escucharlo a Dios y pudo hacer lo que Dios le pedía. Según lo que yo leo en la Biblia, entre el momento que nacen sus hijos y el momento en que en la puerta del arca Dios la cierra, pasaron 100 años. Tenía 500 cuando nacieron sus hijos y 600 años cuando la puerta se cierra y empieza a llover. Entonces nosotros podemos estimar que sus hijos tenían 100 años cuando empezó a llover y el arca se debe haber hecho entre 50 y 100 años de trabajo. Pequeño proyectito de Dios. De 50 a 100 años. En una época donde todo era caótico, donde había mucho ruido, recién decíamos. Y en una época donde, según también lo que podemos inferir en las Escrituras, no había llovido. Entonces, el hablar de diluvio era una locura. Ahora, Noé empezó a juntar ramitas, palos de acacia, más acacia, más acacia. Empezó a armar. Le nacieron los hijos, le crecieron los hijos. ¿A que no saben qué hacían los hijos? Se pusieron estaban todo el día con Facebook, no, Instagram, TikTok. Como hacen algunos, ¿no? Que llegan del colegio, se tiran a dormir y mientras... No. ¿Saben qué hacían los hijos? Te voy a contar una historia. Y esto es importante para que nosotros todos lo tengamos en cuenta, porque hasta ahora estoy hablando de un papá. Hay una historia de una empresa, ¿vieron de las diligencias, los carruajes que transportaban gente? ¿Se acuerdan? Han visto seguramente en alguna película del oeste o de... Dice que había una empresa que tenía tres tarifas. La clase A era la clase premium, que salía, no sé, vamos a ponerle un precio, ¿sí? La tarifa salía 1.000 pesos. Estaba la tarifa B, que era un poco más económica, salía 60.000 pesos. Y estaba la tarifa C, que era la tarifa económica, que salía 30.000 pesos. En realidad, en la diligencia, después iban todos juntos. Entonces, o sea, se ubican con la diligencia, un carro con como sillas así de un lado y del otro para sentarse, pero arriba de la diligencia, el que pagó 100.000 iba con el que pagó 60, iba con el que pagó 30. Y uno se preguntará, y preguntaron, ¿y cuál es la diferencia? Es muy sencilla la diferencia. Dice, cuando hay una trepada que los caballos solos no alcanzan a tirar, el de la tarifa A se queda adentro de la diligencia. El de la tarifa B se pone al lado y camina. Y el de la tarifa C, ¿sí?, ayuda a empujar con los caballos. Ahora, ¿a que no saben la familia de Noé qué tarifa era? Era tarifa C. En una casa no hay tarifa A ni tarifa B. Tanto para el marido, como para la esposa, como para los hijos. En una casa, el hogar, la familia, es un proyecto de Dios.
¿Saben? Hoy ser revolucionario no es hacer lo que se me ocurra. No es tener libertades sexuales y andar haciendo... Hoy lo revolucionario es tener una familia y que esa familia se sostenga. Lo revolucionario es querer casarme y querer estar con una persona toda la vida, hasta que la muerte física nos separe. Hoy lo revolucionario es eso. Ahora, ¿cómo se sostiene una familia? Porque hoy dicen, bueno, sí, pero las familias fracasan. Y porque tenemos mucha gente de clase A en las familias. O de clase B. Que se ponen al costado y ven cómo la carroza la lleva el padre, la lleva la madre. La historia de Noé es de una familia de clase C. Estoy sumamente seguro, porque si no, Noé solo no podría haber hecho el arca. No sé si doña Noesa le cebaba mate todas las mañanas, si los noecitos hinchaban, le escondían las herramientas, no lo sé. Pero lo que sé es que Noé, cuando llegó el tiempo, completó un arca. Y saben, debe haber sido frustrante muchas veces que se te mataran de risa. Tarado, ¿qué estás haciendo? Estás gastando todos tus recursos en un proyecto que ni vos lo entendés. ¿Saben lo que es aguantar entre 50 y 6 años de burla? Pero hay un detalle. Noé tenía una identidad clara. No necesitaba la aprobación de los otros, como es hoy una pauta. Necesitamos que el otro me apruebe. ¿Saben qué necesito? Que Dios me apruebe, gente. La única aprobación que necesito es la de Dios. ¿Saben cuántos dolores de cabeza me ahorraría si entendiera que la única aprobación que necesito es la de Dios? El que me hizo perfecto fue Él para una tarea. Él me hizo perfecto. Y yo necesito que Él me apruebe para poder continuar con esa tarea. No debe haber sido fácil la vida de Noé. No debe haber sido fácil la vida de los hijos de Noé. El loco de tu padre. Hay una frase que circula, que yo creí que era una canción. Dice, al Titanic lo hicieron ingenieros. ¿Lo conocen esa frase? Pero al arca lo hizo un loco. A que no saben cuál fue el final de cada uno. Todos lo conocemos. Adivinen cuál se hundió. La soberbia del Titanic y la locura de Noé siguiendo un propósito. Ahora, vuelvo a la familia. Noé, con doña Noesa, pudo involucrar a su familia. ¿Le fue fácil? Y seguramente que no. Sus hijos crecieron, se pusieron de novio, se casaron. Tuvieron entre 50 y 100 años para armar y para prepararse. El 6:21 dice que Dios le dijo, busca provisiones. Y Noé tuvo que también buscar provisiones. ¿Cuántas? No dice. Pero tuvo que buscar provisiones para subsistir un tiempo que Dios no le dijo cuánto iba a ser. Pero Noé hizo caso. Y se sumaron. Y saben, entre el 7:11 creo que es, y el 7:11, ¿a dónde estaba? Bueno, lo tengo en otro año. Y el 8 y dice que entre días más y días menos estuvieron 12 meses dentro del arca. ¿Saben quiénes fueron en el arca? ¿Todos saben quiénes fueron? Los animalitos, de 2 en 2. Los animales limpios fueron 7 pares, porque después iba a haber sacrificio. Fue Noé, Noesa, Sem, Cam, Jafet y las esposas. ¿Está? 8. ¿Vieron? No había suegras. Era muy inteligente Noé. Pero la Noesa era la esposa de Noé. Noé no iba a llevar a la suegra ni a palo. Él está.
querían, imagínense un año con, ¿está? No había suegras. ¿Sí? No, esa era la única suegra, sí, pero no era la suegra de Noé. Noé no era ningún estúpido. ¿Está bien? Volvemos a la historia. Vamos a la historia. Dice que Noé hizo lo que tenía que hacer. Y saben, uno cuando la lee parece reiterativo, porque uno ve ahí en el 6 que dice que tiene que hacer. Subirás, bla, bla, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Y vas a hacer esto y vas a hacer aquello. Y en el 7 es como que se repiten algunas cosas. El tema que tenemos que entender es que el momento que Dios le dijo al momento que tenía que subir, habían pasado entre 50 y... Había que recordar un poquito algunas cosas, ¿no? Para que no se olvidara de nada. No era que podía volver a buscar el cargador del celular. ¿Está? Se cerraba la puerta, llovía y no había más cosas. Dice algo interesante acá. Esperen. Denme un segundo. Bien. Dice el 16 que Dios cerró la puerta. No la cerró Noé, pero sí hay algo que quería que ustedes vieran acá. A ver, ¿dónde está? Que se me perdió. Listo. Dice el 7, dice, entonces 7:3. Asimismo las aves que sean limpias, 7 de cada una, macho y hembra. Le estaba hablando de los animales para que sobreviva. Dice, porque dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches, y todo lo que existe será. Cuando uno empieza a leer desde el 7:1, dice que Dios le dice, subite al arca. Subí con todos los animales. Subí con todos los animales. Y dentro de 7 días va a empezar a llover. A ver, ustedes no sé si me están entendiendo, ¿no? Lo hizo subir al arca. Había esperado, ¿cuánto? Entre 50 y 100 años. Lo hizo subir al arca y le dijo, bueno, espérame 7 días más. ¿Qué haríamos nosotros? Me está tomando el pelo, señor. Sí, que sí, es una cámara oculta. No sé cómo es la cosa. Eso de cámara oculta nos echaba mal, porque es de aquella época, ¿no? Pero aún así, después de haber subido, lo hizo esperar 7 días más. ¿Y saben qué dice la Biblia? Recién lo leímos. 7:5. Después que lo hizo esperar 7 días más. Y Noé hizo todo lo que Yahvé le mandó. No es fácil salvar a nuestra familia. No es fácil encaminar a nuestra familia. No es fácil que nuestra familia a veces rumbee. Pero podemos ver que sí es posible. Lo que tenemos que hacer es ser perfectos y hacer lo que Dios quiere. Y nuestra primera oración debería ser, Señor, yo quiero saber para qué soy perfecto. Porque dentro del plan de Dios para tu vida, Él tiene algo para lo cual vos tenés un lugar y todas las herramientas y todas las paciencias y un equipo familiar que te va a acompañar. Porque ¿saben qué? Dios se mueve en familia. Cuando pensó en Abraham, pensó en su familia. Cuando pensó en Israel, pensó en una familia de 12 tribus. No pensó en un individuo, pensó en familias. Tu primera oración, mi primera oración sería, Señor, ¿para qué me pensaste? Porque yo quiero ser perfecto donde vos me pensaste. El que se salvara a sus hijos y sus nueras fue el resultado de obedecer a Dios. No fue el propósito. Dios bendijo a su familia, a la familia de Noé, porque Noé obedeció. Porque Noé caminó con Dios. Y ya para ir cerrando,
quiero hablarte de lo que seguía, porque nosotros nos quedamos con esa idea de que Dios salvó a Noé, se salvaron los animalitos, salió la palomita, trajo la ramita de oliva. Toda esta historia la conocen, por eso no me detengo en ella. Que Noé, después de salir, hizo un altar, sacrificó. Dios hizo un pacto y le mostró el arco iris y dijo: esta es una señal de que yo no voy a destruir de nuevo la tierra por inundación. Y es lo que nos quedamos. Qué bueno la arquita de Noé y los animales. Pero saben, hay un propósito aún mayor en esta historia. Y quiero que leamos 8:15. ¿Lo tienen? Ya había parado la lluvia, ya estaba más o menos seco todo. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú, contigo y contigo tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Sacarás contigo todo animal, toda carne que se encuentre contigo, ave, ganado y todo reptil que se arrastra sobre la faz de la tierra, para que engendren la tierra y sean fecundos y multipliquen la tierra. Y Dios, no voy a entrar de nuevo, pero si ustedes lo ven acá, el 9:7, hablando a la familia de Noé, dice: cuando ustedes sean fecundos, ¿sí?, y multiplíquense, engendren toda la tierra y multiplíquense sobre ella. Hay cosas que a veces la Biblia repite varias veces, a que no saben por qué es, porque son importantes. La misma idea que Dios había tenido con Adán y Eva, de multiplicarse, de fructificar, es la que Dios le vuelve a repetir a Noé, tanto a los animales como a la familia. En el capítulo 9 le está hablando a la familia. Y lo que esta mañana el Señor me decía que tengo que contarte, que ministrarte, y que Él quiere, es soltar esto. Mira, yo no sé qué estarás pasando. Yo no sé cuál es el ruido que hay en vos. Seguramente es algo que has contado a alguien, o a lo mejor te lo has guardado. Pero dos cositas: Dios te ha hecho perfecto. Debes encontrar esa perfección. No la perfección de que todo me salga excelente, bien, limpito, ordenadito, sino que te encuentres haciendo el proyecto que Dios te ha dado junto a tu familia. Y la segunda cuestión es que este es un tiempo nuevo. Si llegaste a Dios, si llegaste hasta este momento, este es un tiempo nuevo para que empieces a fructificar, para que haya frutos buenos. Todo está listo para que vos empieces a tener frutos nuevos, buenos. La tierra está limpia porque Dios la ha limpiado. La tierra está perfecta para poder multiplicar. Está en vos, está en mí, el querer agarrar eso. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a tomarnos un tiempo de adoración antes de la Santa Cena. Y ahí donde estás, puedas tomarte un tiempito con Dios.
Y en este tiempo con Dios, seguramente algo de esto ha tocado tu vida, te ha hecho pensar. No mis palabras, sino la voz del Espíritu. Decíamos recién, no hay palabras mágicas, hay presencia de Dios que transforma vidas. Y el obedecer a la voz de Dios hace que vos puedas salvar las situaciones junto con Él. Quizás parece que tenés que hacer un arca gigante, pero sabes que Dios está con vos. Dios te va a proveer lo que necesitas. Dios va a llamar y te va a acompañar en todo. Lo que vos tenés que hacer es saber que sos perfecto para armar esa arca, para armar ese proyecto, para cambiar esa realidad. Lo que Dios tiene es fructificación para tu vida, multiplicación.